Buenos días con todos. Como parte de la unidad de telesalud, vamos a hablar sobre el tema del síndrome de burnout en trabajadores de salud. Me presento, mi nombre es Yesenia Salazar Saavedra, soy médico residente de segundo año de psiquiatría del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Empecemos. Todos los que podemos apreciar esta imagen, tal vez lo hemos observado o lo hemos vivido, ¿no? Han sido tantas las situaciones durante la pandemia que no solamente ha sido en nuestro lugar de trabajo, sino también fuera de este. Y ha habido pues una serie de factores estresantes, ha habido una serie de miedos personales que ha podido influir en nuestro desempeño laboral y personal. Y si bien recordamos los brotes de ébola y de H1N1 en su momento debido, ninguna de estas situaciones se compara con la pandemia del COVID-19, ¿no? Que no solamente causó impacto en la persona, sino también impacto en la parte física, en la parte psicológica, por el aumento también de carga laboral de cada uno de estos personajes de salud, ¿no? Para poder entender un poco más sobre el tema, es importante saber qué es el síndrome de burnout. Es un síndrome causado por estrés crónico en el ambiente laboral e implica tres principales características, ¿no? El agotamiento emocional, donde hay una pérdida de la energía progresivamente, hay un desgaste en cuanto a la energía, hay fatiga. Encontramos también lo que es la despersonalización, que es una alteración de la percepción de uno mismo, ¿no? Hay una especie de defensa por parte de nosotros ante la situación de frustración que podemos tener, la situación de miedo en la que podemos encontrarnos también. Y finalmente tenemos al abandono de la realización personal, ¿no? En la cual la persona siente que el valor que tiene su trabajo pues ya no es el mismo de antes, ¿no? Y por lo tanto su desempeño se va a ver afectado. En relación a la epidemiología, se han realizado múltiples estudios acerca de la prevalencia del síndrome de burnout y los resultados en su mayoría no coinciden, ¿no? Por lo que se podría concluir que la prevalencia del síndrome de burnout depende bastante del ambiente en donde se desarrolla el individuo, en donde labore y también de las características propias de esta persona. Las ocupaciones con mayores posibilidades de desarrollarlo son los médicos, los enfermeros, los odontólogos, los psicólogos. Y el síndrome de burnout, al poseer una alta incidencia entre el personal de salud, en casos graves puede conllevar al suicidio, ¿no? Por lo que es vital entenderlo para poder prevenirlo y tratarlo. En cuanto a los factores asociados, están los factores sociodemográficos, por ejemplo, el estado civil, los estilos de vida, los conflictos familiares, el estrés laboral, que implican las características de la labor que realizan, las características ocupacionales, organizacionales, los hábitos durante el trabajo, el entorno laboral, las características de la personalidad. Y hay un factor importante que posteriormente lo vamos a hablar, que es la resiliencia. Ahora es importante saber que el burnout no solo afecta el desempeño y satisfacción laboral, sino también la calidad de cuidado y bienestar de los pacientes, ¿no? Si uno como personal médico, como personal de salud, no se encuentra del todo bien, no solamente físicamente, sino emocionalmente, el paciente de todas maneras recepciona eso, recibe el trato que este personal de salud le da, ¿no? Entonces, mucho influye también esa calidad de cuidado y bienestar. Entonces, ¿cómo reconocer, ¿no?, el síndrome del burnout? En uno de los estudios se han percibido estos impactos en la salud, no solamente física, ¿no?, sino en la salud mental. Estos síntomas se han hallado en el último mes, bueno, en este estudio, en el último mes que este personal de salud presentó, que han sido en este caso un aumento de la irritabilidad, ¿no?, cambios en los hábitos alimentarios, dificultad para conciliar el sueño, tensión muscular.
exageradas reacciones ante situaciones, pesadillas, crisis nerviosas, incremento de la sudoración, malestar estomacal, problemas gastrointestinales, palpitaciones, em, sensaciones, experiencias inexplicables de la parte física, ¿no? Hay también una dificultad para respirar, sensación de falta de aire, dolor pectoral, dolor de pecho y el vértigo, ¿no? Que es, bueno, en menor frecuencia. Y podemos encontrar aquí pues que la mayor cantidad, ya más de un 50%, encontramos la irritabilidad, los cambios alimentarios, la dificultad para poder conciliar el sueño y la tensión muscular, ¿no? Ya que están casi alrededor del 50%. En cuanto a los signos de alarma, ¿no? Hay que tener en cuenta esto, es la negación ante alguna situación, el aislamiento de la persona, la ansiedad misma, el miedo o temor a ciertas situaciones, la depresión, que a la larga, si esta se agrava, puede conllevar al suicidio, que ha habido casos, la ira, las adicciones, cambios de personalidad, culpabilidad, autoinmolación, en el cual uno se sacrifica, ¿no? Entre comillas, ya yo voy a hacer este trabajo, ya yo me encargo de esto, yo me encargo del otro, toda la carga va para mí, entonces esta persona se autoinmola, ¿no? Entre comillas. Esta carga excesiva de trabajo, pérdida o ganancia de peso exagerada, pérdida de la memoria, porque hay tantas actividades que realizar o tantas actividades en las que este personal de salud se compromete que a veces ya hasta la organización que este individuo tiene, pues también se ve afectada, ¿no? Hay dificultad para concentrarse y los trastornos del sueño que anteriormente les había mencionado, ¿no? Cuando uno está en estado de ansiedad, normalmente el insomnio o la dificultad para dormir es al inicio, ¿no? Al inicio del sueño, ¿no? Mientras que si el paciente, o mejor dicho, el personal de salud padece de depresión o está sufriendo por un episodio depresivo, la fase del insomnio va a ser en la segunda, ¿no? A la mitad del sueño. Y acá hay otro estudio en el cual pues relacionan, ¿no? La ansiedad, la depresión y el síndrome de burnout, que no del todo se excluyen, ¿no? Siempre hay casos en los cuales esta persona puede no solamente tener el síndrome, sino estar pasando por episodios de ansiedad, de depresión también, ¿no? Y ahora, en cuanto al diagnóstico, ¿no? ¿Qué instrumentos se puede utilizar para poder determinar el síndrome de burnout, ¿no? Y acá hay un cuestionario muy utilizado, que es el cuestionario de Maslach, de Burnout Inventory, que es el más utilizado en el mundo. Tiene una alta consistencia interna y una fiabilidad cercana al 90% y está constituido por 22 ítems en forma de afirmaciones sobre los sentimientos y actitudes del profesional de la salud en relación a su trabajo y hacia los pacientes. Y su función es medir el desgaste profesional. Esa es la escala, no es compleja, uno puede realizarla. Y bueno, se dividen pues también en la sintomatología del cansancio emocional, la despersonalización, la disminución de la realización personal que había comentado al inicio. Y ahora, ¿cómo es que puedo manejar yo el síndrome de burnout? ¿No? Ya en esta oportunidad hablamos sobre el tratamiento y prevención, ¿no? Consisten en estrategias que permiten modificar los sentimientos y pensamientos referentes a los tres componentes del síndrome de burnout, ¿no? Y algunas de ellas son el proceso personal de adaptación de las expectativas a la realidad cotidiana, ¿no? Es difícil a veces al inicio de alguna situación difícil, alguna pérdida importante, adaptarse, ¿no? A esta situación. Por lo tanto, hay que tratar de procesar de manera personal estas expectativas que nosotros tenemos ante esa situación. Es importante también el equilibrio de áreas vitales, ¿no? Entre la familia, amigos, aficiones, hobbies, descanso, trabajo. Es importante que sepamos
organizarnos y a la vez poder realizar esas actividades que también nos hacen sentir bien, nos relajan, ¿no? Compartir también con los seres queridos, ¿no? El fomento de una buena atmósfera de equipo, ¿no? Los espacios comunes, relacionarse con personas con objetivos comunes, limitar la agenda laboral, también hay que saber establecer límites, ¿no? En cuanto a nuestro trabajo. Y a la vez es muy importante también una formación continua dentro de la jornada laboral. Si bien yo quiero trabajar en cierta área o en cierta especialidad, pero si yo no estoy siendo capacitada, si yo no estoy aprendiendo cada vez más de lo que yo estoy haciendo en mi área, pues hay veces que puede generar esta situación una frustración, ¿no? Por parte de la persona. Por lo tanto, es importante irse capacitando para poder desenvolverse mejor y realizar las actividades de la mejor manera, ¿no? Y este es un tema importante, ¿no? La resiliencia, que es la habilidad de los individuos para recuperarse o afrontar con éxito a pesar de las adversidades, ¿no? El desarrollo de esta capacidad entre el personal de salud ha estado asociado con un incremento de la calidad de vida y un mejor estado de salud física y emocional, y puede ayudar a los individuos a adoptar estrategias para minimizar el distrés y desarrollar habilidades para resolver problemas. Entonces es muy importante también tener en cuenta eso. Y hay un estudio, bueno, varios estudios en relación a las técnicas de libertad emocional, EFT en sus siglas en inglés, que son una serie de actividades que se realizan en nuestras manos, en nuestro rostro, mediante el tacto, ¿no? El tacto y ligeros golpes en ciertas áreas del cuerpo. El principio básico es envían señales activadoras y desactivadoras al cerebro mediante la estimulación de puntos específicos en nuestra piel que tienen distintas propiedades eléctricas mediante golpes o pulsaciones, ¿no? Con los dedos índice y medio. Reduce el estrés, la ansiedad y el burnout a la vez. Entonces les invito a que cuando puedan darse el tiempo de realizar el ejercicio, es importante que en primer lugar aprendan a reconocer cuál es el problema por el que están pasando, ¿no? ¿Qué problema es el que ustedes están reconociendo en sí mismos, ¿no? Por ejemplo, estoy ansioso, estoy irritable, estoy pasando por un episodio depresivo, no puedo dormir bien. Entonces, reconocer y aceptar es el primer paso, ¿no? Ya que si uno no lo acepta, si uno no reconoce lo que está pasando, esto se queda acumulado en nosotros y finalmente el problema no puede llegar a ser solucionado, ¿no? Y manifestarlo, ¿no? Manifestar ese problema para que pueda liberar esta carga emocional que uno puede tener, ¿no? Entonces, cuando ustedes tengan el tiempo, les invito a que puedan realizarlo. Y finalmente, pasamos a las conclusiones, ¿no? El síndrome de burnout posee una alta incidencia entre el personal que se dedica al cuidado de la salud y es conocida la capacidad que posee de afectar la calidad de vida de los individuos que lo sufren, por lo que es vital entenderlo para poder prevenirlo y tratarlo. Actualmente es necesario evaluar el burnout entre los trabajadores de salud como resultado de presiones sociales, culturales, tecnológicas y no como una incompetencia. La prevención y tratamiento del síndrome de burnout permitirían obtener beneficios significativos, ¿no? Mayores ingresos económicos, mejor trato al usuario, menor ausentismo, entre otros, para el centro de trabajo de los individuos afectados o en riesgo. Mejorando la resiliencia y factores laborales, cultivando un estilo de vida adecuado, así como disfrutar de relaciones armoniosas con las familias y amigos, conllevan a disminuir el síndrome de burnout. Entonces, espero que haya podido ser de mucha ayuda esta presentación y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.